Este ejemplar, que se define como dueño de un espíritu aventurero, nunca imaginó como periodista que llegaría a ser el director técnico de All Boys. Y vivo para All Boys, y no, muchas veces no como o no me doy algunos gustos de la vida porque pienso y duermo soñando con el triunfo de All Boys. Y si yo hago esa entrega, que vengo de afuera, que soy un tipo que no nací acá en Floresta, y pongo eso, que alguien me mire con una cara de decirme, mejor que ganés, porque eso no me gusta nada, eso me tira la moral abajo. Amigos, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un nuevo video de Big DT, hoy para hablar de una historia que merecía su lugar sin dudas. Estoy hablando del técnico más exitoso que tuvo el ascenso argentino y no estoy hablando de ese. Me refiero a Orestes Catorós, un profesor de historia egresado de la Universidad de Buenos Aires que luego de recibirse se marchó a los Estados Unidos, más precisamente a la Universidad de Nueva York y posteriormente a la de Columbia. O al menos eso es lo que contaba él, porque nunca se sabe. La cuestión es que esta experiencia cambiaría radicalmente su forma de ver la vida, y me refiero a la forma tradicional de ligar una vida laboral completamente a un trayecto profesional específico como la mayoría de la gente. Durante su estadía en Estados Unidos, este Chad, además de futbolista amateur, fue bombero, periodista, actor y modelo. Como cuenta en primera persona, decidió instalarse en Nueva York, donde supuestamente estaba estudiando, en una zona muy exclusiva, en la Quinta Avenida, Central Park más precisamente. Una buena vida, seguramente bancado por algún familiar. Allí mismo tuvo contacto como vecinos a Woody Allen, al director de cine Franco Sefirelli, al magnate de medios Rupert Murdoch, entre otras personalidades. Allí solía meterse en potreros para jugar un picadito y siempre había latinos jugando al fútbol. Logró conocer y jugar con muchos grupos multiétnicos. Dice que había árabes, ingleses, mexicanos, colombianos, brasileños. Había clubes más formales y en otros había una especie de patrón que te pagaba 50 o 100 dólares por partido, según cuenta. Sin ponerse colorado, admite que lo fueron llevando hasta que surgió la prueba en el Cosmos. His real name is Edson Arantes de Nascimento. To millions of soccer fans, he is known as Pelé, number 10. Yendo específicamente a esa subtrama, cómo llegó realmente a probarse en el Cosmos, tiempo donde no existía internet y cualquier persona podía acreditarse prácticamente diciendo ser cualquier persona. Oreste jugaba en un equipo amateur de segunda división, además se ilusionó, ya que el Cosmos supuestamente iba a contratar a grandes estrellas, además de hacer las pruebas habituales. Llegaría el día de poner el cuerpo y la cara sobre todo, y ahí se presentó en el predio para hacer la prueba. Cuando le preguntaron por la posición de la cancha, sin dudar dijo delantero. El scouting del Cosmos lo alistaron junto a otro equipo de jóvenes entusiastas que se habían presentado. Cuando pasaron unos pocos minutos del comienzo del amistoso, nuestro héroe tomó la pelota en posición de número 8, asociándose con dos compañeros, realizando un par de gambetas se metió al área, y en el momento de la definición mandó la pelota fuera del predio. En esa jugada se apagó su sueño de ser goleador, por eso terminó jugando en otra posición, según dice. Admitiendo que todo esto haya sido real, la historia debería continuar con Catorós siendo compañero de equipo del mismísimo Franz Beckenbauer. En una entrevista le preguntaron, hoy por hoy si Beckenbauer lo ve, ¿lo reconoce a usted? Sí, claro, él era una gran estrella y yo era uno de los tantos que querían llegar, pero que seguro se acuerda de mí. El fútbol lo desvelaba, pese a que su estadía en Estados Unidos continuó desempeñándose como periodista o como modelo de publicidad. En 1992 le llegó la oportunidad de ser parte del cuerpo técnico de Eddie Thompson, cosa que uno nunca sabe, que dirigía a la selección de Australia y que había jugado en la selección de su país, así como cosas que no te van a pasar en tu puta vida, a él le pasaban. Conocida por ser la selección rival de Argentina en el repechaje para el Mundial 1994, que de hecho este tema me intrigó particularmente, ya que habría estado presente durante el repechaje para ingresar al Mundial en aquel famoso partido en el Monumental que fue la vuelta de Diego, pero no lo encontré, ya que era una época donde no se filmaba tanto a los técnicos. Sin embargo, dejo esta parte que siempre me encanta ver. El estadio estalló por primera vez en la tarde. Para todos los muchachos, yo creo que esta gente se merece que nos tiremos de cabeza a trabar a los australianos. Yo estoy enloquecido. Esto me pone la piel de gallina, Pero volviendo a sus incomprobables hazañas, el Mister también fue corresponsal de guerra en Malvinas, tuvo la dicha de entrevistar a Bill Clinton vestido como Cristóbal Colón, afirma haber conocido a Borges o a Perón, capaz que se confundía de persona, y hasta que contactó a Frank Sinatra y que este mismo lo invitó a subir a su limusina. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso.
Además de todo lo que muestra su CV, también se le adjudica la inchequeable anécdota de haberse chapado a Cindy Crawford en una gira de la célebre modelo ante la cual se presentó como embajador. La verdad. Estoy re convencido. ¿Estás convencido? Sí. Como el día que te le metiste un chupón, por ejemplo, a Cindy Crawford. Por supuesto. ¿Cómo fue? No lo hagamos, no lo hagas conmigo, pero ¿cómo fue que te la apretaste a Cindy Crawford? No, me presenté, le dije que era el embajador del hombre argentino, me autotitulé en ese momento, ¿por qué no? Y que quería agradecerle que estuviese en esta tierra, porque creía que nadie lo estaba haciendo y alguien tenía que representar al hombre. Pero ahora quiero ir al tema fundamental del video y es por el que seguramente hiciste clic, la subtrama de su llegada a All Boys como director técnico. Para encontrar un punto de partida en semejante experiencia donde se produce la llegada al fútbol argentino de Oreste Catorós, hay que entender que eran tiempos donde no había redes sociales, no había internet. Orestes, el hombre de 1000 vidas en una, ya estaba viviendo en Argentina por aquel entonces y venía de trabajar como asesor en los ex Juegos Juveniles bonaerenses. Llegó al equipo de Floresta esponsoreado por una empresa privada, sin miedo a los desafíos y dispuesto a revolucionar el mundo del fútbol con yoga, control y terapias alternativas. Esto es Yoga Fútbol. Resulta que el Albo pasaba un momento difícil desde lo económico, cuando no en Argentina, cuando un grupo empresario ofreció a la dirigencia acercar un cuerpo técnico y desembolsar la potentosa suma para ese momento de 40.000 pesos por mes. Ahí llegó nuestro héroe con su libro inédito para el manejo de un plantel y un perfil que resultó un imán para los medios y que también él conocía por su propia experiencia como periodista. ¿Qué onda Oreste como técnico así? ¿Es tan raro así como parece? O quizás tiene su formas por ahí de encarar las situaciones como esta de no venir más que nada en el primer partido con Tigre que se quedó en la platea. ¿Hacen yoga? Hacemos mucha relajación, mucho estiramiento muscular. Su paso por All Boys entonces se dio en aquella temporada del Nacional B 99-2000, generando una verdadera revolución, llenando páginas de diario de la época por sus particulares métodos de preparación. Música clásica, música que pone el cerebro en una onda cero, como dice el doctor. Es un trabajo de control mental, un control de imágenes, de lo que es un partido de fútbol. ¿Cómo es un control de imágenes de un partido de fútbol? Suena tan raro. Me resultó difícil encontrar una cronología exacta, ya que a diferencia de la mayoría de los DTs o personalidades, Oreste no tiene Wikipedia, por lo cual está bastante difuso saber cuál fue exactamente su periodo en el club de Floresta. Le pregunté entonces a ChatGPT y me dijo que fue un entrenador que dirigió al Boys en la temporada 99-2000, en un paso muy breve, en una época en la que creo que no se le daba tanta importancia a la figura del director técnico como se dice ahora. En total dirigió 8 partidos, obteniendo 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas antes de dejar el cargo. Viene de Letieri al área, pasado, la fatiga salta muy solo, le ganó a Sinisterra, otro cabezazo en el área, Vinzunia. Que sigue, dice el árbitro Righetti, se la pone bien a Diz, paró con el pecho Diz, lo pasó a Meloño, está el primero, penal, no cobra el árbitro Diz, todavía no pasó el peligro, otra vez el arquero, quiere Diz. Sinisterra que se la lleva. Pero de lo que más se hablaba era de la incorporación del yoga en las prácticas, algo totalmente revolucionario para la época. También el uso de música clásica en el vestuario, como su alto perfil y su pasado y el hecho de tener más anécdotas que el propio Bambino Veira. Según dijo, Alemania en 2014 fue campeón del mundo con muchas de las ideas que pregonábamos. Estuvimos 20 años adelantados, se ufana. Tenía un decálogo para la preparación física y psicológica que rápidamente circuló por los medios de aquel entonces. El mismo rezaba: número 1, todos atacan, todos defienden. 2. Lo supremo en nuestro juego es la fuerte determinación de salir a hacer goles, respaldados con el desarrollo del arte de la defensa. Número 3. Orden y concentración. Número 4. Poner la estética al servicio de la eficiencia. Y número 5. Trabajar para que triunfe todo el plantel de trabajo y no solo el equipo que entra al campo de juego. También es revolucionario con las comidas, le hace comer comidas raras. Y todo a base de soja y arroz integral. Él nos dijo que nosotros teníamos limitaciones, que la sociedad te impone limitaciones, como el elefante, que al elefante se lo entrena diciéndole, atándole una soga, ¿no? Y que el elefante no va más allá de la soga, y después cuando se le suelta la soga
el elefante no va a caminar más y que con nosotros iba a pasar lo mismo. El 2 es el 9, el 9 es el 2, así hace unos cambios de camiseta para confundir al rival. Fíjate que yo en el primer partido que jugué contra Tigre un par de veces me confundí con mis propios compañeros. Todos los métodos son medio raros para nosotros. ¿De fútbol mancha alguna? Sí, por lo menos habla bien. El primer día que vino nos quedamos sorprendidos, donde dijo, bueno, hay que hacer pileta, hay que hacer yoga, y todos nos miramos diciendo, ¿esto va a funcionar? Y puede haber más. Después de semejante guitarreada, sus mandamientos y formas sorprendieron a jugadores y a todo el mundo fútbol. Su fundamentación para ejecutar esta alternativa metodología de entrenamiento fue que veía que había muchas lesiones musculares, cuando no, que no estaba de acuerdo en hacer correr 12 kilómetros a los jugadores en Tandil para lograr capacidad aeróbica. Eso lo lográbamos con la natación, decía. El centro y el cabezazo bajo, Vinzunia, ¡gol! ¡De All Boys! 47-30 y esto se termina. ¡Final! Dice Rieti. Ha ganado el Albo. All Boys. Además de la preparación física, también hay metodologías que para esta época estarían totalmente obsoletas, pero que a más de un bilardista lo harían emocionar hasta las lágrimas. Y es el hecho de que ningún futbolista salía con el mismo número de camiseta de un partido al otro. El delantero podía usar la 1, el arquero la 10, y todo así para confundir al adversario, como si los jugadores no se conocieran entre ellos. Pero él argumentaba que en la élite era más fácil y probable que los jugadores se conozcan, porque todos se conocen las caras, pero en una segunda división es más probable, se defendía. Sí, seguramente lo es de la entrega de los premios Jorge Newbery, ¿no? Sí, desde ya. Yo estoy muy contento por ser una mesa de directores técnicos con Victorio Nicolás Coco, con Isquia, con Ratón Leonardi, Pedro González, Toti Beglio, Chango Cárdenas, todo. Y la completa Orestes, nada más y nada menos, ¿no? Sí, una mesa de amigos, una mesa de la Asociación de Técnicos, así que muy contento, muy orgulloso. ¿Y qué onda con la táctica? Con la táctica, Orestes no se complicaba, le gustaba el clásico 4-4-2, comparado con la dinámica de Inglaterra del 66, decía. Cuando le preguntaron por qué no con 3 puntas, el tipo les contestó en el medio de la cancha a los jugadores y como si nada, que él jugaba con 2 delanteros porque las minas tenían 2 tetas. En cuanto a la gestión del grupo, se dio que en un partido tenía 2 jugadores que estaban muy bien en el mismo puesto. Los llamó en una charla previa y les dijo, no tengo 180 minutos, así que van a jugar mitad de partido uno y la otra mitad del otro. Un crack. Buscando por los escombros de internet, rescaté algunos comentarios en foros de la histórica página En una baldosa, donde un hincha contó que se lo encontró en la cancha de Defensores de Belgrano después de que rajen a la dupla Rodríguez Aldaz, y le dijo que venía a darles apoyo porque era amigo de los padres. Le preguntó a este muchacho si estaba por agarrar algún equipo y Oreste le dijo que tenía el mismo representante que Ramón Díaz y que alguno de los dos iba a dirigir en un equipo de la tercera de Inglaterra. Otra particularidad de Catorós fueron sus charlas técnicas, que podían incluir una cita filosófica o una historia del técnico de su época de corresponsal de guerra, llevándola a un plano de comparación con lo que puede suceder en un partido de fútbol. Todos tenemos que mejorar los jugadores, tenemos que mejorar los técnicos. Nosotros como técnicos trabajamos y estudiamos todos los días para mejorar. Y esperamos que los jugadores trabajen para mejorar, pero también esperamos que los hinchas mejoren. Y se lo digo a todos los hinchas del fútbol argentino. Mejoren, aprendan, pónganse un objetivo, algún día de ir de saco y corbata a las canchas y a tratarse con respeto unos a otros, porque al final, ¿qué somos? No somos ciudadanos, no somos argentinos, ¿por qué no nos mejoramos y nos proponemos eso también? Pero el humo todavía no termina. Para seguir en la línea de lo que pudo haber sido un Caruso Lombardi de hace 25 años, también se ofreció a dirigir a la selección. Sí, a Argentina. Sucedió en 2004 cuando Marcelo el Loco Bielsa tiró la bomba de humo en Ezeiza y presentó a Grondona un proyecto de innumerables hojas del por qué Don Julio debía pensar en él como candidato a la albiceleste. Finalmente el todo pasa man lo cortó en seco de una a pesar de haberle insistido con varios llamados telefónicos, aseguran en su entorno. Yendo específicamente a los resultados, si era tan bueno e innovador, ¿por qué se fue? Como en toda su vida deportiva, nada está claro, pero por lo que leí y busqué, podemos pensar en disputas con los colaboradores directos. Aparentemente le querían serruchar el piso, según relatos de la época. Y además de la gran cantidad de sucesos mediáticos, también dejó su legado en sus dirigidos. Uno de ellos fue el Bocha Batista, hermano de Checho y actual entrenador, que contó que gracias a Catorós aprendió a nadar.
¿Te vas a trabajar en algún momento otra vez en el fútbol? Volveremos con un proyecto para salir campeones, porque esa es la idea. Acá hay que ser campeón para seguir estando vigente. ¿Hay una puntita, ¿sí? Hay unos ofrecimientos, pero me ofrecen inferiores y coordinación de inferiores, y yo quiero una cosa profesional. Quiero un equipo que quiera ser campeón, un plantel. ¿Y qué hace hoy por hoy este tipazo? Desde que dejó Floresta, Cato Oroz continuó ligado al fútbol, pero más en el mundo amateur, juveniles, amateurs, haciendo algo de scouting, y también se lo mencionó como candidato para dirigir a la selección de Vietnam. Él quería volver a dirigir. Cato Oroz además es confeso hincha de Independiente, también se lo vio ligado al club en el último tiempo, a tal punto que hasta se animó a opinar de la actualidad del rojo en el 2025 bajo la conducción de Bacari, coincidiendo con el Flauta López en su habitual terapia catarsis del rojo en los mediodías de Radio La Red. Ojalá podamos clasificar. Eso lo dice Atlanta. Si vos vas a sacar el abono y el técnico te dice, nosotros no vamos a pelear el campeonato, ¿y para qué carajo sacó el abono? ¿Podrías contarnos alguna para nuestro público, nuestra televidencia? Y no sé de qué orden, simplemente, qué sé yo. Decía, ¿del deportivo? Bueno, el deportivo mezclado con la vida. Una vez estaba en el Maracaná, jugaba el Vasco da Gama con el Botafogo, y había el Vasco da Gama perdía la Copa Guanabara y había 4 chicas divinas atrás que sufrían, que eran hinchas del Vasco. Y el arquero del Vasco era Andrada. Y yo le dije, chicas... ¿El gato Andrada? El gato Andrada. Y patearon un penal en contra del Vasco. Y yo digo, chicas... soy argentino, y el gato es argentino y va a salvarnos y todo. Me hice hincha del Vasco en ese momento. Patearon el penal y lo atajó Andrada. Bueno, a partir de ese día salí a la semana con una, tuve suerte, salió todo bien, me dio su medallita de amor. A la semana salí con la otra, que era una prima, y después salí con la, pues vivía allá en Río. En un mes salí con las 4, y las 4 me dieron las 4 medallitas. Así que fue... Gato Andrada, te agradezco porque nunca te lo pude decir. Mucha felicidad, mucho amor. Gracias.